¿Cómo estás, Caro? Bien, ¿vos? ¿Cómo estás? Pero un gustazo poder estar charlando con vos después de tanto tiempo, un privilegio que nos da esta posibilidad que tenemos hoy aquí en Estudios Río. ¿Cómo anda todo por ahí? Tranqui, estoy acá por hacerme el mate, estoy con mi gata. Todo tranqui, la ciudad, un loco como siempre, siempre en movimiento y gente apresurada y corriendo. Yo también me he terminado convirtiendo en una de ellas, pero todo bien, por suerte. ¿Y cómo es una jornada tuya? ¿Cómo, perdón? ¿Una jornada mía? Bueno, ahora estoy bastante tranqui. Desde la novela estoy como más autogestionándome con algunos proyectos. Estoy escribiendo una peli en este momento. Así que es más que nada levantarme, tranca, solo escribir un ratito. Después, por lo general, dependiendo del día, suelo tener clases, salgo a correr. Estoy tomando clases de algunas de teatro, otras de danza. El otro día empecé una clase de comedia, de stand-up, Ajá. como así cositas para ir sumando bueno, mis habilidades. Tengo clases, después por ahí salgo a hacer ejercicio, me junto con mis amigos. Dentro de todo, estos últimos meses, desde que terminé la novela, ha sido bastante tranqui comparado a lo que fue ese periodo. Claro. Vos sabés que en el principio del programa hablábamos con un joven diamantino, chef, que está en Italia, y le preguntábamos justamente cómo había sido el trayecto para llegar a este presente. Y es lo mismo que te quiero preguntar, porque sabemos que te fuiste con muchos sueños y que esos sueños los fuiste peleando y peleando y peleando. Y hoy, indudablemente, el horizonte planteado de aquel momento es distinto porque, bueno, hoy ya has entrado en un circuito, inclusive desde la literatura, con tus libros, que es muy interesante. Perdón, me perdí un poco. ¿Cuál fue la pregunta puntual? ¿Cómo fue el trayecto? ¿Cómo fue el llegar hasta hoy? Desde que partiste de tu ciudad hasta llegar a hoy. Bueno, yo en realidad cuando me vine a Buenos Aires fue a estudiar Ujú. directamente. Caí a la UNA, que es la Universidad Nacional de las Artes, a estudiar la licenciatura en actuación. Ese fue como el objetivo. Y después, pero como que cuando me vine yo ya desde Diamante me venía con algunos contactos, con algunos tejes. O sea, por ejemplo, mi primer libro, Pendeja, yo ya lo estaba trabajando todavía viviendo en Diamante antes de mudarme a Buenos Aires. Entonces, por ejemplo, cuando yo llegué al mes ya lo estábamos Mm. publicando y entonces a medida que yo empecé a estudiar la carrera de actuación, empecé con el primer libro, hicimos la presentación del libro. Me acuerdo que fue una noche hermosa. Eh, Después, bueno, hice un casting para, así todos los primeros meses en los que me mudé, como que se fueron dando varias cosas. Se publicó el libro, después hice el casting para Yo Adolescente, que fue una peli en la que hice un papel súper chiquito, pero después de ahí, a partir de esa peli, conocí a una persona que me puso en contacto con otra editorial mucho más grande, que me editó mi segundo libro. Eh, y de ahí me puse a escribir Fatal, después ese que fue mi segundo libro. Me puse a escribir eso y después llegó la pandemia, Ujú. que ahí es como que se cortó todo, como todo ese, por ahí, ese laburo, ese impulso que estaba ganando, se vio pausado. Yo me volví a Diamante un tiempo, así como en el medio de la pandemia, como que al principio ni te podías mover de casa, pero después eh, como que se habilitaron un poco algunos viajes y tal, y encontré la manera de poder trasladarme a Entre Ríos, porque yo estaba completamente sola, aislada acá en Capital, y estuve un tiempo en Diamante. Después cuando volví, eh, ya volví como con un trabajo. Había tenido una entrevista de trabajo por Zoom Ujú. y yo volví a Buenos Aires ya con un trabajo fijo. Había empezado a estudiar cine también y Te Canal recorté. Encuentro, Ahí está, ahí la pero ese tenemos. fue como
Ese fue un poquito como el trayecto. Ujú. Caro, y bueno, y en la medida que fue, digamos, transcurriendo el tiempo, eh, creo que la escritura fue ese necesario cable a tierra que tenías constantemente, digamos, para decir, bueno, acá estoy, esto es lo que soy, así me quiero proyectar hacia lo que viene, ¿no? Claro. Sí, absolutamente. Para mí fue muy impactante la vez que tuve la oportunidad de leer artistas, artistas, escritores, escritoras que les pasaban las mismas cosas que a mí, Ujú, que vivían cosas muy parecidas a la mía, llevarlo a el plano de la escritura. Bueno, el ujú, momento en el que yo me pude conectar con eso y encontrar eso fue muy fuerte porque era poder estar en contacto por primera vez, en muchos casos, con realidades parecidas a la mía. Y eso me inspiró a justamente a través de esa misma búsqueda de la escritura, poder expresar las cosas que yo también sentía y me pasaban y quería decir. ujú. Entonces, sí, fue súper, sigue siendo una herramienta en la que yo me busco, en la que Claro. yo me expreso, que me ayuda a sanar, a entenderme, que me ayuda a procesar. eh, Muchas cosas que por ahí todavía como que no puedo explicar, pero en el momento en el que me siento a teclearlo, Ajá. porque no soy de nunca fui Del del papel. papel y la Ah, virome. ajá. No, no. En el momento en el que me siento a teclear, me ayuda como a poder, eh, no sé, procesarlo, entenderlo mejor, darle un sentido, encontrarle un algo, hacer algo con eso también. A veces pasa que estoy angustiada por algo, que Claro. me pasa algo, que simplemente estoy mal, y Es la el poder catarsis. escribirlo, el poder ponerlo en palabras, me permite, al menos, no sé si siempre entenderlo, pero sí hacer algo con eso. Claro, decía, por ahí es la catarsis de la vorágine cotidiana, ¿no? El entender, bueno, bien lo decías vos, que hay todos los días una, digamos, una rutina, sobre todo viviendo ahí, y supongo que cuando hacía ficción, más aún, ¿no? Las horas de grabación y todo, que seguramente llegaba un momento que decías, bueno, a ver, ¿cómo hago para salir de eso? Y al menos lo pensaba yo, ¿no? Decir, bueno, entonces agarro la computadora, me pongo a escribir y eso es lo que me trae ese tiempo de sosiego, ¿no? Después de tanta vorágine. Sí, en realidad, bueno, justamente lo que me pasó durante el periodo de la grabación de la novela fue que como me ocupaba tanto tiempo del día, yo llegaba a casa, llegaba matada y como que no tenía ese momento de sosiego, de llegar y como descargar o de poder hacer esa catarsis. Lo hacía más con mi pareja en todo caso, que era como bueno, como tengo este momento en el que estoy con él y más desde lo vincular, pero Claro, no tanto como el ocio, lo recreativo o lo artístico, más allá de mi laburo, para poder calmarme, bajar un poquito a tierra, no claro, lo tenía y eso me hizo mucha falta. Después cuando terminó la novela me di cuenta de que que tenía muchas cosas para soltar. claro. Claro, bueno, ¿cómo llegás a Buenos Chicos? A Buenos Chicos llegó con un casting. De hecho, el casting para mi personaje, el de M, fue el único casting que fue abierto, ¿no? O sea, por lo general, o sea, fue abierto en el sentido de que se publicó en redes, Ujú, digo, bueno, cualquier persona no, cualquier persona con las características que pedía, pero digamos, sí. cualquiera que cumpla con esas características y estaba interesada podía postularse para el Ujú, casting. En general, los otros personajes fueron como más buscados, que es como en general en la industria, la gran mayoría de las producciones, sobre todo como más grandes, se buscan los actores, se sí, buscan algunos posibles actores y se les hace casting, pero como es un casting cerrado. Este claro. fue abierto, que no suele pasar, y, y fue así porque estaban buscando a una actriz trans. Y bueno, actrices trans jóvenes hay muy pocas, o sea, ellos realmente querían que quien interprete ese personaje sea una chica joven Mm, trans. Y llegué a ese casting, me acuerdo que me lo mandó un montón de gente, tuve un montón de amigos que me mandaron, che, están buscando esto.
Y hasta ese momento, y era muy fuerte porque hasta ese momento no había hecho como algo tan grande, tan masivo, Ujú. que de repente la posibilidad de estar haciendo una tira para Canal 13, para Polka, era un montón, ¿no? Como enfrentarse a eso también era un montón, la Ujú. idea de enfrentarse a eso. Entonces, eh, nada, me postulé, mandé Ujú. mis cosas y fue un casting, un proceso de casting bastante largo. Digo, yo hice el primer casting en noviembre, después me volvieron a llamar varias veces y recién me confirmaron en abril, un mes antes de empezar a grabar. Pero ese fue como el proceso. Bueno, M fue muy fuerte para vos. Me refiero en cuanto a, digamos, a un montón de cuestiones que la veo yo desde acá, ¿no? Los diamantinos, bueno, al menos en mi familia, vimos buenos chicos porque estaba Carolina, pero a la vez empezamos Mm. a ver a M, empezamos a ver a M y empezamos a ver a M no solo en la ficción y no solo en el papel que estaba haciendo, sino también como un mensaje hacia la sociedad, como una cuestión que trascendía estrictamente lo que era el contenido de la novela, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, bueno, o sea, en realidad esto no lo he hablado con nadie de Diamante, no me lo ha dicho nadie, pero yo creo que también en algún punto a mucha gente le debe haber pasado que en M también deben haber visto a esa Caro que también transicionó ahí en ese pueblo Ujú. frente a ellos. Y que mucha gente fue parte de ese proceso del cual que fue muy parecido al de M en muchas cosas y debe haber sido muy fuerte. Yo creo que el impacto de M en las personas, no solamente puntualmente en Diamante, sino en general fue muy fuerte, tanto para las personas que se sintieron identificadas con su historia, como también las familias de personas como M que pudieron entender cosas de sus hijos o de sus hermanos o de sus sobrinos a partir de este personaje, como también las personas que por ahí no, pero simplemente, no sé, se sintieron identificados con su sencillez o con su honestidad o con su ternura frente a su manera de ver el mundo, de entender el mundo y que se empatizaron con ella y por ahí entendieron cosas de ellos mismos, ¿no? Es increíble eso para mí, de hecho, es una de las razones por las que yo siempre soñé con actuar y también es muy loco poder estar cumpliendo ese sueño, que las ficciones tienen ese poder, ¿no? El teatro, el arte tiene ese poder de poder eh, empatizar con la gente, Claro. ¿no? Como llegar a la gente, interpelarlos, ¿no? Como hacerles que se hagan preguntas sobre sí mismos. Y eso es algo hermoso, ¿no? Y como poder lograr eso también como artista es un placer absoluto. ¿Y qué pasó después de la novela? ¿Qué te significó para vos? Independientemente de que fue bueno, un trabajo interesantísimo que seguramente va a quedar en tu historia, ni hablar en tu currículum, digo, desde lo más frío, digamos, pero después de la novela, ¿qué pasó con vos? ¿Qué vino después? Azul, perdón, Azul fue contemporáneo a la novela. Vos haces también una obra de teatro, ¿no? Sí, Azul. sí, la obra de teatro. No, igual la obra de teatro como la habíamos estrenado antes, Ajá. después de la novela, fue fue como muy difícil en algún punto despedirse de M y Ajá. despedirse como de ese espacio porque del espacio de Polka, de la productora misma, Sí. de ir ahí todos los días, porque era un sueño hecho realidad para mí. O sea, a ver, nunca fue mi objetivo ni mi meta hacer una telenovela puntualmente, como que siempre apunté más hacia el cine o hacia el teatro, o en todo caso hacia una serie, no tanto hacia una novela, pero al mismo tiempo ir todos los días a laburar, a hacer 15 escenas en un día, tener que aprenderte todos esos guiones, estar grabando, estar haciendo ficción, saber que esto le iba a ver a alguien, que esto tenías el poder de repente de estar en cámara y aunque sea de una forma muy mínima, llegar a interpelar a alguien de la forma en la que sea. Eso para mí era un sueño de realidad, como,
no sé, yo lo vivía así al menos, como estoy yendo, o sea, yo entraba en la productora y decía, hoy voy a grabar algo que lo van a ver miles o millones de personas en todo el país, como es muy fuerte, ¿no? Sí, sí, claro. Esto tengo la posibilidad de contar historias humanas hoy, entonces como que o sea, como que me, me hablaba a mí misma, me preparaba, ¿no? Como que entraba en ese estado de ánimo y lo disfrutaba un montón y entonces el después fue tremendo, de hecho hablaba con mis compañeros como que después de la novela quedamos como todos Sí, confundidísimos porque fueron 8 meses de estar todos los días grabando un montón de escenas como súper intensamente sí, a claro, la nada misma. claro, claro. Eh, y se sintió como como esa falta, digamos, más allá de la falta de entre nosotros, de no estar viéndonos todos los días, como esa falta de no sé, se le agarró un cariño muy fuerte. Claro, bien decías, fue una ficción intensa y sobre todo en tiempos donde justamente la ficción, digamos, venía flaqueando fundamentalmente por lo que viene de afuera, y justamente le ha sacado mucho trabajo a ustedes también todo esto, ¿no? Absolutamente sí. Es muy triste realmente, bueno, todo lo que viene sucediendo con las ficciones en general. Bueno, por un lado lo que está pasando ahora con todo lo que es la industria audiovisual y lo que estamos atravesando nosotros los actores y los artistas y los trabajadores de la cultura es realmente tristísimo. También es tristísimo lo que ya venía pasando de hace años con la ficción, que en realidad no tiene tanto por ahí que ver, esto último que dije tiene más que ver con una política de Estado, lo anterior no tanto, o sea, lo que venía pasando con las ficciones en televisión desde hace un par de años es que la gente ya no estaba perdiendo la televisión para ver una ficción, estaba, en todo caso, si quería ver una serie o una novela, incluso lo hacía a través de una plataforma Ujú. y lo podía ver a la hora que quería, cuando quería. Entonces, sigue pasando, de hecho, o sea, esta es la realidad ahora, Sí, esta es la forma de consumir contenido hoy en día. Y, y entonces lo que empezó a pasar fue que las ficciones, las tiras diarias como las conocíamos, como en algún momento fueron tan exitosas, empezaron a decaer, ¿no? Como a tener menos presupuesto o a bajar en calidad o a... porque la gente simplemente las veía menos, ¿no? Como claro. que cada vez menos gente estaba viendo las ficciones nacionales que teníamos. Y al mismo tiempo los canales trayendo enlatados de novelas turcas o novelas, bueno, de otros países, porque les resultaba mucho más barato comprar un enlatado y traerlo acá que producir Producirlo. ficción nacional. Y eso, como toda esa mezcla de cosas, terminó generando que, bueno, hoy en día, hace 5 años atrás, laburar de actor era una cosa, ¿no? Como que tenías ficciones, producciones de todo tipo, era mucho más fácil poder conseguir laburo, aunque sea haciendo un papel pequeño, un bolo. Sí, sí. Hoy en día las posibilidades son muchísimo más acotadas. Sí, yo veía también, Caro, después vamos a hablar del viaje real que lo presentaste el año pasado, yo veía también que favoreció esto al teatro, si se quiere, porque vemos muchos de los actores que hacían ficción que hoy migraron al teatro. Pero claro, esto lo vive Buenos Aires, no lo vive la Argentina, ¿no? Sí, Porque... absolutamente. Es lo que está pasando y muchos están yendo afuera también. Muchos Ujú. están emigrando a otros países, a México, a España, a Estados Unidos para poder seguir laburando de eso, ¿no? Como, Lo, o lo- es eso o es gente que cambia de carrera también incluso, que busca otras aristas dentro de lo que más o menos les gusta. ¿Te lo planteás como alternativa esto de decir, bueno, probar suerte o viajar a otro lugar a ir con tu profesión? Sí, de hecho, yo ya lo tengo planeado Mm. incluso. Es una decisión que tomé hace un par de meses atrás. Eh, lamentablemente, la- lamentablemente las cosas están muy difíciles. No hay como tampoco una esperanza, al menos en el corto plazo, mediano plazo, de que las cosas mejoren.
de que, de hecho, al contrario, la expectativa viene siendo de que las cosas empeoren en todo sentido y más aún para los artistas en general. Hoy en día las personas que están pudiendo producir es un grupo muy pequeño y privilegiado de personas y lamentablemente yo no entro dentro de ese grupo. Eh, de hecho hay mucha gente que se sorprende, que dice, ¿cómo puede ser que hiciste una tira hace un par de meses y no estás laburando? Y no, o sea, no, lamentablemente la realidad es esta. Ujú. Y, y bueno, y mi plan es, sobre todo teniendo en cuenta la edad que tengo, Mm, ¿no? Las posibilidades que tengo, que todavía tengo 24, que soy re joven y que re puedo mandarme, bueno, esto se puede hacer a cualquier edad, ¿no? sí, sí, Pero sí, la edad que tengo me favorece en algún sí. punto, lo tengo a favor. Eh, Mi plan es eso, irme a España Ujú. a ver qué pasa allá. Y bueno, y si las cosas salen mal o no se dan como a mí me gustaría, volveré y listo. Te preguntaba, Caro, por El viaje real. Este libro lo presentaste el año pasado. Exacto. Eh, y fue, digamos, la temática, digamos, siempre tiene que ver un poco digamos, con esto que hablábamos anteriormente, de autorreferenciar, de contar tus vivencias, de refrescar la memoria en cada uno de los libros de lo que comenzó siendo Pendeja hasta a este libro. No, bueno, de hecho, justamente el viaje real fue como un quiebre de eso. Ujú, Como que Pendeja y Fatal sí fueron desde lo autorreferencial, de el poder contar mi historia o mis vivencias o mis sentires contado en primera persona. Y el viaje real fue como un intento de empezar a quebrar un poco con eso. Digo, ujú, hay muchas cosas igual del viaje real que que siento propias, ¿no? Como que el personaje principal vive en un pueblo y hace un viaje a Buenos Aires, pero en general, o sea, es un personaje ficticio con un ujú, mejor amigo ficticio, con una historia totalmente ficticia y fantasiosa, y fue como mi intento, mi primer intento de empezar a escribir historias que no tengan, en el que yo no tenga que ser el foco de atención, ujú. digamos. Que es un poco a lo que estoy apuntando como escritora al menos, bueno, ya vengo apuntando hace un tiempo de dejar de ser yo la protagonista, ¿no? Como que obviamente todo lo que yo escriba siempre va a estar atravesado por mi forma de entender el mundo, de cómo yo veo las cosas, siempre va a estar escrito desde mi perspectiva, desde mi campo imaginario, entonces mi punto de vista siempre va a estar en juego, ¿no? Como que lo que yo tengo para decir siempre va a estar ahí, pero no quiero que sea una historia sobre Carolina, ¿no? Como que Ujú. me gusta también eh, el desafío artístico de poder escribir historias sobre otras personas, sobre otros seres humanos o sobre otros personajes ficticios. ¿Y la película que estás escribiendo, Caro? ¿Qué querés saber? No, bueno, justamente qué tema abordaste, si la tenés avanzada, si es por ahora un boceto. Eh, bueno, en este momento la estoy escribiendo con un colega. Ujú, Es un colega con el que laburamos en un cortometraje juntos. Yo actué en su cortometraje y él era el director. Hicimos muy buena relación, como que nos entendimos con mucha facilidad. Eh, y desde entonces estuvimos en contacto y surgió la idea de escribir, de trabajar en un proyecto juntos. Hace ya unos mm, 4 o 5 meses que arrancamos como a pensar qué es lo que tenemos ganas de contar y en este momento ya tenemos un esquema armado de lo que es la película, de qué queremos contar y el primer acto casi terminado. De hecho, el viernes nos juntamos a a ponernos al día con lo que estuvimos escribiendo. Y es un proceso hermoso además porque nunca trabajé escribiendo así en conjunto con alguien y tenemos un vínculo muy
particular, o sea, nunca me había pasado de colaborar con una persona y llevarme tan bien y entenderme tan bien y como, o sea, como pensar cosas muy parecidas y al mismo tiempo cada uno desde su punto de vista, como que también proponiendo cosas desde su lugar, desde sus, bueno, desde cómo Sí. qué le gustan o desde sus vivencias. Y como en esas diferencias y al mismo tiempo cosas muy parecidas, entonces es como un juego, hay un complemento hermoso. Y bueno, es un tema que va a tener un personaje inspirado así como en las estrellas de las telenovelas, va a tocar temas sobre, bueno, sobre roles de poder, sobre género, sobre familia. Está interesante, la verdad es que estoy muy, muy, muy contenta con ese proyecto. Caro, y el tema decías, del estudio, bueno, indudablemente trabajás en una profesión que necesariamente debe perfeccionarse, ¿no? A través de las distintas posibilidades, decías, de la comedia, del stand-up, sobre todo también de los nuevos gustos que tiene la gente, ¿no? Sí, absolutamente. Y de hecho fue algo que recién este año como que terminé de entender, de caer en cuenta de que como que yo pensé que con lo que había aprendido y estudiado hasta este momento me alcanzaba. Y claro, y después me di cuenta, sobre todo después de la novela, que yo entré a hacer ese proyecto, y hubo muchas cosas que tuve que aprender sobre la marcha, ¿no? Y son, digo, siento que me gusta creer de que me fue bastante bien y me salió bastante bien, pero de repente estás ahí expuesto frente a una cámara, todavía aprendiendo un montón de cosas. Claro. No sé si tanto sobre la actuación, pero, o sea, sí sobre la actuación frente a cámaras, sobre, bueno, muchas cosas, o sea, como muchas cosas que hacen a el actuar más allá de transmitir una emoción, que las aprendes ahí, viste, como a los golpes, como Ajá. dándote contra la pared. Y, y ahí entendí que, bueno, yo sí realmente quiero seguir dedicándome a esto y hacer un buen laburo, ¿no? Porque también, bueno, capaz que te puede no importar y hacer lo que te salga y listo. A mí que me gusta darlo todo, eh, me di cuenta de que tenía que seguir perfeccionándome. Entonces, por eso una clasecita allá, una clasecita acá, tal, y es algo que además, como también el hecho de poder estar todo el tiempo compartiendo con otros artistas y conociendo gente nueva y como nutriéndote de ese intercambio también es súper positivo y todo eso como no solamente la clase puntualmente y lo que puedes aprender del profesor, sino como el mismo intercambio y lo que charlas y lo que conoces y lo que trae esta persona que, ah, mirá, esto nunca lo había visto en nadie, como todo eso te va de algún modo formando. Seguro, seguro. Claro, bueno, yo quiero agradecerte, decirte que en buenos chicos, en chicos buenos, que eran chicos buenos, eh, la verdad que uno te veía y uno iba moldeando desde el afecto lo que quería que le pasara a M. Que en definitiva creo que a todos nos terminó gustando cómo fue ese proceso de M dentro de la... Y lo pensaba también, yo pensaba como si fueses vos. Yo digo, bueno, seguramente a Caro le gustó que M haya tenido ese proceso en la novela y que haya terminado así, porque en definitiva no te conozco tanto, pero sí conozco tu esencia, conozco tu familia y sé que eso sucedía. Y como te decía, desde el afecto nosotros en casa también decíamos, bueno, que le tiene que pasar esto, le tiene que pasar eso, y eso iba sucediendo. Creo que también quienes escribieron la novela fueron muy cuidadosos y entendieron muy bien el mensaje que tenían que dar, ¿no? Totalmente. Sí, tuve esa suerte, la verdad, también de que em, todo el equipo de autores y de guionistas y la gente que estaba ahí creando la historia era gente muy cuidadosa, muy bien informada y que sobre todo hizo todo desde el amor y que hizo que mi proceso también en ese espacio haya sido mucho más ameno, ¿no? Como que me dieron además total libertad para poder eh, contar la historia de M como a mí más me parezca. Y eso fue hermoso, ¿no? Como que en ese contexto
de lo que es una producción como Polka, de hacer una día a diaria, poder tener esa libertad artística, esas libertades que me dieron, no tiene precio. Bueno, yo para el final asumo el compromiso y ojalá en algún momento podamos hacerlo de que vengas a Diamante a presentar tus 3 libros, ¿no? Para que nos vengas a contar a los diamantinos cómo, digamos, ya vimos por la tele, por la pantalla, vimos a la actriz. Escuchar en primera persona, porque realmente he visto no he tenido en mis manos los libros, pero sí he estado buscando mucho el resumen de los libros y la verdad es muy, muy interesante, así que ojalá en algún momento te podamos tener por aquí, te podamos ayudar también a hacer esa presentación. Sí, me encantaría. Bueno, de hecho, nosotros lo charlamos ahí brevemente por WhatsApp Sí, y queda la invitación públicamente. Ya lo charlamos en público, así que ahora sí, lo tenemos que hacer. sí, sí, por supuesto. Pero sí, me encantaría poder llevar mis libros. De hecho, creo que nunca llegué a hacerlo Ah, oficialmente de ajá. presentar. Estuvo ahí como la idea, la intención, pero nunca lo concreté, así que para mí es el momento de que lo hagamos, que charlemos un poquito de eso, ¿no? Como que estoy segura que hay gente que seguramente le va a interesar y hasta le va a servir. Yo ya le he comentado a varios y están muy interesados, así que lo vamos a empezar a diseñar. ¿Eh? Caro, muchas Dale. gracias por esta charla, el deseo de mucho éxito para todo lo que sigas emprendiendo y decirte que estamos muy orgullosos de cómo ha sido este recorrido hasta el día de hoy. Gracias, Pablito. Fue un gusto. Gracias por invitarme. Un abrazo a vos y a toda tu gente por allí. Abrazo. Mañana